estamos continuando con los principios que tenemos que establecer en nuestra vida. Tenemos que establecer sobre todo el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Hablamos acerca de que todo, diga, todo comienza allí. Toda la creación, nuestra vida, todo lo que podemos ver comienza aquí. Génesis capítulo 1, versículo 1. Qué extraordinario que el escritor inspirado por el Espíritu Santo, le dice con qué tiene que comenzar. Un gran libro. Un libro en donde se expresa la palabra de Dios. Un libro donde se expresa lo que siente Dios y por qué nos hizo Dios. Un libro donde nosotros cada día con este manual y con esta palabra podemos ser nosotros transformados. Gracias por su amén. A través de su palabra nosotros podemos ser transformados. No hay otra manera. Es la palabra del Señor la que nos transforma. Y el escritor Moisés habla acerca del principio. Vuélvamelo a poner. Usted lo lee conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tu fe y mi fe se basan con respecto a esto. Porque mi fe me hace entender que por los cielos y la tierra fue creado por el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y diga, se hace. El Señor dice, sepárense y se separan. Júntense y se juntan. Es el poder que estaba en la boca de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra dice que el apóstol Juan vio lo mismo. Y empieza el libro de igual manera. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Esto era desde el principio. Ya lo tenemos. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siga con el segundo. Esto era en el principio. En el versículo 14. Déjeme para no equivocar. Dice que Juan vio algo sobrenatural. Ya se lo digo. En el versículo 14. Excelente, póngamelo allí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y diga, y vimos. Vuelve otra vez. Y vimos. Su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. El principio lo vio Juan. ¿Pero qué vio Juan? Diga, Juan vio la gloria de Dios. Muchas veces nosotros hablamos sin entender lo que estamos hablando. O qué reino se está manifestando, qué reino se está moviendo con lo que nosotros hablamos. Es tan delicado porque el poder de Dios, diga, estaba en su boca. Y ahora está en la suya, diga. El poder de Dios ahora lo tiene usted y lo tengo yo. El apóstol Juan dice que ese verbo se hizo carne y estaba con nosotros y habitó con nosotros. Pero Juan vio algo que usted y yo tenemos que ver. Tenemos que ver el poder de Dios, de la boca de Dios en nosotros. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Salmo 114, versículo 3 hasta el 8. Lo va a leer allí y empezamos.
Esa fue la predica de la semana pasada. ¿Cierto? Solamente hago que usted y yo nos alineemos otra vez a la palabra. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Mire que el mar está viendo algo y el Jordán también está viendo algo. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Continúe hasta el 8. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Tenemos que hacernos la pregunta. Porque el ejercicio que estábamos haciendo la semana pasada es que la voz usted tiene que verla. El verbo tiene que verlo. Cada vez que usted declare una palabra, usted sabe qué es lo que tiene que estar moviendo y qué es lo que está diciendo usted. La pregunta que se hace el salmista es la misma. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio el mar? ¿Qué fue lo que vio los corderos? ¿Qué fue, perdón, los montes? ¿Qué fue lo que vio? ¿Y qué fue lo que vio Juan también? ¿Y qué es lo que usted está viendo en el nombre de Jesús? Porque a veces declaramos palabras, soltamos palabras y no sucede nada. En el versículo 5 dice, ¿qué viste? ¿Qué vio el mar que huyó? ¿Qué vio el Jordán que se volvió atrás? 6. Oh monte, ¿por qué saltaste como... Oh monte, ¿por qué saltaste como carnero y vosotros collados como corderitos? 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Y el 8. El cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas de roca. Mire, le voy a decir algo. A partir de ahora, usted va a empezar a ver lo que habla. A partir de hoy usted va a entender lo que usted está declarando, lo que usted está diciendo. Eso que vio Juan, eso que vio la naturaleza, eso que vio el mar, eso que vio los montes, eso que vio los collados, eso mismo tiene que ver toda la creación. Y diga, yo soy creación de Dios y yo tengo que ver la voz de Dios. El apóstol Juan, cuando estaba en medio de la tribulación, como la iglesia, estaba preso en la isla de Pasmo. Y habla Apocalipsis capítulo 1 que en medio de esa isla vino una voz que le decía que él era el alfa, el omega, el principio y el fin. Y dice la palabra que él se volvió a ver esa voz. Y cuando vio la voz, vio un cordero inmolado. Qué extraordinario es ver la voz. Qué extraordinario es ver esa voz que soltó el Señor desde el principio. Ya por mi fe voy a entender lo que se hizo desde el principio. Ahora sí, lo más extraordinario de todo es que ese verbo ahora se hizo carne y se contuvo todo en una persona que se llama Jesús. Ese poder que salió de la boca de Dios se hace carne y camina entre nosotros. Y veíamos a un Jesús en medio del mar, en medio de la tempestad, en medio de las olas del viento, y él estaba durmiendo. No, yo estaba durmiendo. No. Eso no es nada parecido a la tranquilidad que tenía Jesús en medio de la barca, rodeado de pescadores, rodeado de personas que conocían el mar y ellos estaban, diga, temblando delante de la tempestad y del viento que estaba moviéndose en ese momento. Despiertan a Jesús y le dicen, maestro, mira que morimos. Hombres de poca fe.
La escena es extraordinaria porque se levanta, reprende el mar, reprende los vientos y dice que hay grande bonanza. ¿Quién es este que hasta los vientos y los mares se sujetan? No, digan, no hay nada más ni nada menos que el mar reconoce quién es. El viento sabe quién es y se sujeta a lo que creó, al que lo creó. El problema de nosotros es que no nos sujetamos al que nos creó. Tenemos una rebeldía tan grande, tenemos, bueno, un ego más alto que la torre de Babel queda como edificio de Lego, chiquitico. Y ese ego nos impulsa a querer ser del mismo tamaño de Dios. Y cuando la voz de Dios viene, la pasamos desapercibida. Cuando estamos en situaciones y el mar nos es avasallante, el viento, empezamos, Señor, ayúdanos que morimos. El tema de esta mañana, todavía es mañana, aunque usted no lo cree, está algo, lo que estaba también en el principio con Dios y el verbo. Porque tenemos que volver otra vez, diga, al principio, para que todas las cosas en nuestras vidas sean extraordinarias. Tenemos que empezar desde el principio, cosas que fueron establecidas en nuestra vida, cosas que fueron fundadas en nosotros, cosas distorsionadas hasta de buscar a Dios, estaba equivocado. De la manera con que lo teníamos que buscar, de la forma que teníamos que buscarlo. La única manera de encontrar a Dios, diga, es como dice la palabra que tenemos que encontrar a Dios. Es la única manera. Yo lo puedo buscar entre las peñas que se rompen, entre los vientos más violentos, y puede estar en donde, en un silbido apacible. Pero por mis estructuras, por mis principios, por los que a mí me dijeron, yo busco a Dios en otro lugar y de la manera que yo quiero. Si yo no busco a Dios como Él dice que yo tengo que buscarlo, entonces yo no lo voy a poder encontrar. El apóstol Juan dice que somos mentirosos. Porque nosotros si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Y a veces decimos, sí, yo amo a Dios. Oh, bueno, páselo por la palabra y después hablamos. Yo, pero Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, venga acá. ¿Usted quiere demostrarme que me ama? Muéstralo por aquí. Y principios que el Señor establece, queremos pasar por encima de esos principios, cuando ni el mismo mar, ni el mismo viento, ninguna de su creación pasa por encima de ellos. El Señor establece que hasta aquí llegará y hasta aquí llega, diga, hasta ahí llegó. Usted cuando chiquitico no jugaba en el mar y corría y después se devolvía y te dije, hasta ahí, es que hasta ahí llega, no llega ni más ni menos. Tiene un límite y él llega hasta allí. Ah, bueno, yo fui el único que tuvo infancia. Porque nadie se rió. Yo creo que no jugaron así. Sí jugaron así. Yo jugaba así con mi hermano. Y de paso lo empujaba para que se lo llevara. Cónchale, con razón, mi hermano. No, se está vengando. Ahora entendí. No. Él me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Ven. Y hay un límite donde el Señor dijo a su creación, hasta aquí pasará. Dice que tu ímpetu, tu fuerza, hasta ahí va a llegar. Pregunto, ¿pasa el límite del mar? Y si llega a pasar, se devuelve. Nosotros pasamos y nos quedamos así. Somos una lindura, ¿no? El Señor dice, hasta aquí vas a llegar. Y yo no llego hasta aquí, yo voy más allá y me quedo allá. Ni siquiera el mar con todo su poder. Usted sabe que construyeron una presa en China que ya está comprobado que está cambiando hasta el giro del planeta. Es tan grande y tan pesada como eso. Mire, yo le voy a decir algo.
eso va a continuar andando. El mar nadie lo puede detener. Él tiene una orden. Y aunque el ser humano quiera contenerlo, no puede. Es imposible. Detenga usted la naturaleza. No. Él tiene una orden desde el principio y él obedece esa orden desde el principio porque reconoce quién lo creó. Solamente cuando se para a alguien que contiene el poder de ese principio es la única manera de que pueda retroceder. Hoy lo va a ver. Usted lo va a ver como tan extraordinario es. Las personas que se paran como Moisés y se abre el mar. Personas como Josué y se abre el Jordán. No. Personas que critican a Jesús porque no paga, porque no pagaba en el templo. Y le dice a Pedro, vaya y pesque. El primer pez que usted agarre, ahí va a tener todo para pagar el impuesto del templo. Mire, el primer pez que agarró, el primer pez que tenía, completico, paga el suyo y paga el mío. ¿Qué pez es una alcancía? No, solo el que reconoce la voz. Solo que transforma la naturaleza de alguien es el que tiene el poder de hacer lo que la voz dice que tiene que ser. Él soltó una orden y le dice a Pedro, busque un pez y allí estará ese dinero. ¿Y qué consiguió más o menos? El pez con la boca abierta. No, mire, es extraordinario que la creación reconozca el poder y nosotros todavía no lo hemos reconocido. ¿Qué cosa tan sobrenatural es que le diga a Jonás, anda y predica? Y él no. ¿Usted se sabe la historia? Pero yo digo que el más obediente de todos fue ¿qué? El gran pez. Ese sí es obediente, ¿no? Ese viene, se lleva a Jonás, lo tiene 3 días y lo bota donde ella. Ahí era donde iba usted. ¿Quién es el obediente? Diga, el que reconoce la voz. Pero nosotros somos Jonás. Bueno, yo no voy a seguir con ustedes. Voy a ponerme yo. Yo soy un Jonás que me tienen que mandar un pez para darme la lección de cómo aprender a escuchar la voz. Yo soy un Jonás que tiene que venir los vientos, quebrarse todo, lanzarme y recogerme y llevarme a donde yo tengo que ir. No, ese taxi no me gusta, diga. Yo voy solito mejor. Ese taxi 3 días en el vientre de un pez, no. Usted se imagina estar dentro de un pez. Húmedo, baboso, enrolladito así. Bueno, cómodo no estaba. Hoy hablamos acerca de lo que estaba en el principio también. Diga, la sabiduría. Y yo hago así porque me deleito de la palabra. No es que... no. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Léalo conmigo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Mire que todos nosotros, cuando suelta el Señor la palabra desde el principio, viene con algo contenido allí, diga sabiduría. Todo fue formado en sabiduría. Allí dice que los montes, las aguas, todo fue puesto y estaba la sabiduría allí. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27.
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen. Miren bien aquí. ¿Para qué fue formado con sabiduría todas las cosas? El mar me dice aquí, me dice la palabra que cuando el Señor formó el mar y estaba la sabiduría contenida cuando fue la formación, dice el 28, cuando afirmaba los cielos, perdón, 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, la sabiduría estaba allí. Usted traspasa o yo traspaso algo y diga, ahí no hay sabiduría, ¿no? Si el Señor dice que hasta aquí, es hasta aquí. Si yo doy un paso más, diga, ¿estoy falto de qué? Claro, porque la sabiduría es la que pone el límite a las cosas. El mundo está, mire, al berré. Está como volteadito de cabeza, ¿no? ¿Qué cree usted que es eso? Uy, ensancharé mis graneros. Voy a poner aquí, le diré alma mía, disfruta todo. Vamos a ponerlo en sabiduría ese hombre. Que hay una voz y Dios le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma y lo que era tuyo de quién será? Eso lo ponen por la línea, ¿no? Porque yo puedo tener todos esos planes. Yo puedo hacer todas mis cosas, pero si no está en los límites de mi Señor, me van a mandar un pez. Bueno, a mí no. Si usted lo recibe, yo bendigo al Señor porque hay sabiduría en usted también. Aquí dice la palabra, con él estaba yo ordenándolo. Todo. El 30, ¿no? Ajá. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mire qué extraordinario se ve la sabiduría. En la naturaleza es algo. ¿Se ha escuchado cuando dice que la naturaleza sí es sabia? Bueno, ya tiene más temor que cualquiera aquí. Pero dice que la sabiduría, su delicia está en los hombres. No hay nada más extraordinario que un hombre tenga sabiduría y se deleite. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecie. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hasta aquí llegamos, vamos a orar. Job 28:20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él
y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Toda la naturaleza conoce eso. La creación entendió que desde que fue formada hay alguien que le dio el mandato y de allí no pasa. Miren lo que dice el último versículo en Dios habla hoy. Y dijo Dios a los hombres: servir fielmente al Señor. ¿Eso es sabiduría? ¿Usted qué cree que el pez que traía esas dos, ese impuesto en su boca, no era natural en él? Pero servirle al Señor era un deleite para él. Señor agarra la creación y la compara. El Señor viene y dice, el Señor Jesús habla también acerca que miremos las aves del cielo, miremos los lirios del campo. Todas esas cosas están hechas por Él, pero para que den ejemplo a nosotros cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que deleitarlo y cómo tenemos que seguir haciéndolo. ¿Usted cree que el mar, por más trabas que le pongan, deja de ser mar? No, Él sabe lo que es. Hubo una tragedia en el Limón. ¿Sí se acuerdan de esa tragedia? ¿Y si se acuerdan que había ahí en el Limón? Desviaron el cauce, hicieron urbanizaciones y todo estaba tranquilo. Había unas buenas urbanizaciones, era un sector bueno allí. Hasta que pasó algo. Permiso que ya voy, porque yo tengo que continuar donde me mandaron. Y por más obstáculos que había, el río continuó con su cauce. En una oportunidad mi hermano y yo trabajábamos en una finca y la finca estaba completamente llena de agua. Hicieron la finca en el cauce del río. Y nosotros tuvimos que hacer un canal otra vez de 14 kilómetros para que podías drenar todas esas fincas que estaban en el cauce del río. No me pregunte qué pasó, no volví por allá. Eso es de farrear metido por allá. Ahora bien, todas las cosas han sido establecidas desde ese principio, desde esa voz, y temen a la voz de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas fueron extremadamente diseñadas por Él. Isaac Newton decía que la naturaleza se complace con la simplicidad. Mire, hay otro aquí. Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a esas leyes que han sido establecidas. ¿Qué obediencia tan extraordinaria tiene la naturaleza? Eso es extraordinario, ¿cierto? Pero que el mismo verbo se pare frente a la naturaleza. Dice que tiembla toda la creación. ¿Cuántos quieren temblar delante de su presencia? Mire, yo no quiero temblar, yo quiero postrarme de ello, yo no quiero salir de allí, porque para eso usted y yo fuimos diseñados. Usted y yo fuimos diseñados para temblar delante del que nos creó, de la voz que soltó desde el principio, y toda su creación tiembla, salta y glorifica al Señor. Le voy a decir algo, eso es sabiduría. Y la sabiduría se deleita en las personas que la quieren, que la desean. Me voy rápidamente. Santiago, lo voy a leer de corrido. Desde el 1, versículo, capítulo 3, desde el 1 al 18. Porque si usted y yo utilizamos nuestra boca para manifestar algo que no es el verbo, agárrese, porque tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiar. Hermanos míos, no hagáis maestros
no hagáis, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno le ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos a la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de las bestias y de las aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. No esté mirando a su hermano, dame el favor, es para usted y para mí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué cosa tan contraria somos nosotros? Me recuerdo una persona que tenía una boca demasiado ligera para hablar, hasta que un día le dijeron, uy, con esa boquita besa a su mamá también. Qué cosa tan terrible, ¿no? Con esa boquita usted bendice. Con esa boquita usted da gracias a Dios, pero también con esa boquita usted hace otras cosas. Mire, tenemos que tener cuidado de todo lo que hablamos. Allí está la sabiduría. Porque sigo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dígame. Buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, diga, pero, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo no puedo dominar la lengua. El apóstol Santiago dice que es muy difícil dominar esa lengua, ese músculo pervertido que tengo ahí. Guárdasela para que se envenene. No, ese no es con usted. Pero tengo una sola manera de hacerlo. Obedezca la voz del Dios Altísimo. Si el Señor dice que es por ahí, diga, el Dios Todopoderoso, creador del cielo, desde que el principio soltó la palabra, es la misma palabra que lo está dirigiendo para hacer las cosas. Es el mismo que está soltando la palabra de cómo volver atrás y volver desde un principio para hacer las cosas como deben ser. Ni usted ni yo pondremos duda nunca más de Génesis capítulo 1, versículo 1, que Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Todas las cosas. ¿Cuánto no hará con esta creación? Que quiere obedecer, que quiere hacerlo.
El mismo Santiago dice capítulo 1, versículo 2 al 5 dice, bueno, déjalo hasta el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 1:5. Léalo conmigo, porque aquí vamos a ir ya aterrizando. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Mire, yo brinco ahorita de ese asiento y se la voy a pedir, ¿sabe? Porque es la única manera de refrenar esa lengua. Es la única manera que ahora de esta fuente salga agua dulce. Es la única manera que de esta fuente bendiga. Es la única manera de que Dios vea en mí la obediencia que vio en el mar, que vio en las flores, que vio en los collados. Es la única manera de que yo, pidiendo esa sabiduría del Señor, voltee a mirarme y diga, toma todo el poder ahora. Hágalo. Tome todo el poder que estaba desde el principio. Ahora úselo. Y le dirás a ese árbol, desarráigate y plántate en medio del mar. Pero es que antes de eso no podemos hacerlo. No es que esta misma boca que quiere desarraigar al sicómoro, quiere también maldecir a mi hermano. ¿No ves que con esta boca le digo a mi hermano que todo estará bien y dentro de mí con mi boca digo que todo está mal? Tenemos que afianzarnos en el principio. El poder de Dios está en usted. Y la transformación también. Póngase sobre su pie un momento. Pero se aplaude al Señor. Mire, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Qué va a pedir ahorita? No hay otra cosa, ¿sabe? Porque yo fui formado, dice la palabra, con estos tres principios: el poder de Dios, el poder que se hizo carne y la sabiduría. Solo tengo que alinearme en esas tres cosas. Casi nada, ¿no? Hoy vamos a hacer algo extraordinario. Cierre sus ojos, porque le vamos a decir al Dios que hizo el cielo y la tierra. Le vamos a pedir a Él. No hay otro Dios. El Dios que está sobre todas las cosas. Y le vamos a pedir al que estaba con Dios y Él era con Dios. Ese verbo que se hizo carne. Ese verbo que cuando la creación lo vio, sabía que estaba desde el principio. Nadie se le podía resistir, ni los demonios lo reconocían solo verlo. ¿Quién eres tú, hijo de David? ¿Qué haces aquí? Vienes a atormentarme antes de tiempo. Y él ni siquiera abría la boca. Ese verbo que está entre nosotros ahora está en usted. Y la sabiduría que fue engendrada también desde el principio, con que hizo todas las cosas, están sujetas a la sabiduría. Bendecimos en el nombre de Jesús. Principios extraordinarios que deseamos con toda la fuerza de nuestro ser, que se establezcan en nosotros. Ahora sí, andaré por allí, declarando palabras de bendición. Amar al que es difícil de amar. Bendecir al que me maldice. Gloria a Dios. Bendigo al Señor Jesús. Padre, tu hijo Santiago soltó una palabra en el Espíritu y dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que se la pidamos al Dios de la eternidad, que se la pidamos al Dios que lo hizo todo con el poder de su palabra. Suelta la palabra, amado Dios, sobre nuestras vidas y será transformada. Suelte esa palabra, amado Dios. Que esa palabra que se hizo carne, Señor,
nos impregne, nos posea en el nombre de Jesús. Que no queramos hacer otra cosa sino agradarte, bendecirte, que nos uses. Eso es sabiduría. Te pido en el nombre de Jesús, como lo declara tu palabra, que se la pidamos al Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche. Reciba la sabiduría del cielo. Porque eso es lo que estamos pidiendo hoy. Señor, queremos una iglesia en sabiduría. Queremos una iglesia establecida bajo tus principios, bajo el principio de la voz, bajo el principio de esa voz hecho carne y bajo el principio de la sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No queremos hacer otra cosa, Señor. Si estamos, Señor, traspasando esos límites, permite, Señor, que pueda devolverme y pueda andar ahora en ese principio. Perdóname, amado Dios, si me he gozado o he andado, Señor, traspasando los límites. Ayúdame a volver atrás, Señor. Ayúdame a retroceder, pero en tu camino, amado Dios. Ayúdame a andar, a permanecer allí, no salirme ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino mantenerme en el camino para que mi cojera, Señor, sea sanada en el nombre de Jesús. Llénanos de sabiduría, Señor. Llénanos de sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. No es una petición superficial, Señor. Es desde el Espíritu que necesitamos la sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque andaré en sabiduría. Andaré, Señor, gozándome en agradarte. Gozándome en hacer lo correcto. Gozándome en tu palabra, Señor. Cuando dices que avance, avanzaré. Cuando digas que retroceda, retrocederé. Cuando me dices que me detenga, me detendré. Pero tú eres el único que me dirige, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora sí, cuando me digas que suelte la palabra, la soltaré, Señor. Mi boca ahora se cierra para maldición. Mi boca ahora se cierra, Señor, para palabras vanas. Amén. Hablaré de lo que tú me dices. Y estaré donde tú me lo digas, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo tu iglesia, Padre. Y bendigo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.